A reading from the book of the prophet Lectura Jeremiah. del profeta Jeremías. Behold, the days are coming, Miren que says the llegan Lord, días, oráculo when del I will Señor, raise up a en righteous que shoot from David. suscitaré a David un vástago As king legítimo. he shall reign, Reinará ruling como wisely. rey prudente, hará He shall do what justicia is y just derecho en in la the land. tierra. In En his su days día Judah shall be se saved, salvará Judá, Israel shall dwell in Israel habitará security. seguro, This is the name they y lo give him, llamarán con este the nombre, Lord our el justice. Señor nuestra justicia. Therefore the days will Por eso, come, miren says que the llegan Lord, días, oráculo when del they shall no Señor, longer say, en que no se as the dirá, Lord lives, vive el or Señor the que children of sacó a Israel los out of the land of israelitas de Egypt, Egipto, but rather, sino as que the se Lord lives, dirá, vive el of the Señor descendants of the que house of sacó a la Israel raza from the de land of Israel Egypt, del país del norte y de and los from all países the a lawful donde los lands to which I expulsó banished them. y los trajo They shall para again live on que their own land. habitaran en sus The campos. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Justice shall flourish in Que en his sus time, días florezca la and holiness and justicia peace y shall la be in paz his mouth. abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O God, Dios with mío, your judgment you will confía strike tu out, juicio al and Rey, with your justice para que you will rija a tu decide. pueblo con You justicia, shall govern your a people with tus justice, humildes and your con afflicted ones with rectitud. judgment. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. For he shall Porque rescue the Él poor when he calls on librará him, al pobre que and the afflicted clamaba, when he al calls afligido to que him. no tenía He protector. shall have pity for the Él se lowly and apiadará the del poor. pobre y del The indigente lives of the y poor he shall salvará la save. vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Blessed be the Lord, the God of Bendito sea el Israel, Señor Dios who de alone does Israel, wonders for el your único people. que hace Blessed maravillas. forever be his Bendito sea glorious por name. siempre su nombre May the glorioso. whole earth be Que filled su with his gloria glory. llene la tierra. Amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Pastor de la casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. This is how the birth of Jesus El Christ. nacimiento de Jesucristo fue así. When his mother Mary María, was su betrothed madre, to estaba Joseph, desposada con before José, they lived y together, antes de vivir she was found juntos, with resultó child que ella through the Holy esperaba un Spirit. hijo por obra del Espíritu Santo. Joseph, her husband, José, su since he esposo, was que era bueno y no righteous in quería his sight, yet denunciarla, unwilling to decidió expose her to shame, repudiarla en secreto. decided to divorce Pero her. apenas había tomado esta Such resolución, was his se intention. le And apareció en behold, the angel sueños of the un Lord ángel appeared del to him in a Señor dream, que le and dijo: said, Joseph, son José, of David, hijo de do David, not be no afraid to take tengas to wife reparo en Mary, your llevarte a betrothed, María tu mujer, porque la for it is through criatura the Holy que Spirit hay en that this ella child has viene been del conceived in Espíritu her. Santo. She will Dará bear a a luz son, un and you hijo, are to name y him tú le Jesus, pondrás por because nombre he will Jesús, save his porque people él from their salvará a su sins. pueblo de los pecados. All this took place Todo to esto fulfill sucedió what the para que Lord se had said cumpliese lo through the que había prophet. dicho el Señor por el Behold, the profeta. virgin shall Miren, be with la Virgen child and bear a concebirá son, y and dará they a shall luz un name hijo, him y le Emmanuel, pondrán por which nombre means God Emanuel, is que with us. significa Dios con nosotros. When Joseph awoke, he Cuando knew José that se the angel of despertó, the hizo Lord lo had que come le to him, había mandado el and ángel took del his wife Señor, into his y home. se llevó a He had no casa a su relations with mujer, her until she y bore a no son, tuvo and he named him relación Jesus. con ella durante toda su vida. Verbum Domini.
today's gospel, we hear En el the Evangelio de account hoy of the conception of our escuchamos Lord el from St. relato Matthew. de la concepción del Señor St. Luke de San gives us the Mateo. perspective of Our San Lady, Lucas nos da la while St. perspectiva Matthew gives us the de la perspective of Virgen, St. mientras que Joseph Mateo during nos da la this time. perspectiva de San José durante este tiempo. St. Matthew tells us that San Mateo it was nos while dice they were betrothed that que St. Joseph mientras found estaban out that Our Lady desposados, was with child. San José se enteró que We María know that estaba he made the encinta. decision to separate Sabemos que él from había her. tomado la decisión de He was a separarse de just ella, and righteous man and did not want que to era un put hombre her to bueno y shame. justo y no quería avergonzarla. Some have proposed a Algunos theory han propuesto una that teoría Joseph thought that Mary de had que been José unfaithful pensaba que María había and sido infiel discovered that she was pregnant. He may cuando then have descubrió sought que to estaba divorce her encinta quietly y que because buscó he didn't want to put her divorciarla to en shame. secreto porque no quería He also avergonzarla. knew that the law mandated También capital sabía que la punishment ley for such an mandaba offense. castigo There's capital also para another esa ofensa. theory that Hay when otra St. teoría Joseph found también de out que about cuando San the José se miracle enteró which had taken del place, that was the milagro que había virginal conception, sucedido, o sea, la that he felt concepción that he was virginal, unworthy and que he was even sintió fearful que to no carry era out such a digno great e role incluso that temía God had planned for him. cargar una We think responsabilidad of tan grande David que le había dado in Dios. 2 Podemos Samuel recordar chapter a David en 6, la who had a segunda de Samuel, reverential capítulo 6, fear que tuvo un of temor God's presence, reverente de la especially when he presencia went to de the Ark Dios, of the Covenant. especialmente con respecto al arca de David la would say, alianza. "How can the Ark of David the Lord diría, come to me?" ¿cómo es que el arca del We Señor hear that viene a David mí? was not willing to take the Ark of the David no Lord estaba into the city of dispuesto David. a llevar el arca del Señor a Rather, la we're ciudad de told that David. he sent the Ark Bien, away for 3 escuchamos que envió months el arca before durante eventually 3 meses coming back. antes de traerla de vuelta. Similar to David, this Similarmente a can be David, seen as an se interior puede ver trial that como Joseph una was going through tribulación in the interior presence of por la que estaba holiness, truth, atravesando San José en la which presencia del required Santo trust in Misterio God's ante él, providence. que requería Later, confianza en the la angel providencia de appeared to Dios. him in the midst of Luego this escuchamos que el interior ángel se le trial that he apareció was en going medio de through. esta tribulación Saint interior que Joseph, estaba son of David, atravesando. do not be José, afraid hijo to de take David, no Mary, your tengas wife, into miedo your home. de recibir a María, So tu the angel esposa, appears, en tu hogar. reassuring him El to set ángel aside his está fears asegurando, and le invite him dice to que haga a un lado embrace sus God's temores plan for his y life, que the acepte el vocation that God plan de was calling Dios, him esta to be the vocación a la que foster Dios la father llamaba a ser of the el Lord padre and to be the head of adoptivo the del Holy Señor Family. y ser el jefe de la This is how Sagrada Saint Familia. Bernard of Clairvaux, who is a Así es doctor of the como San church, Bernardo how de he Claraval, explained this doctor de interior la Iglesia, trial explicó that Saint esta Joseph was going tribulación through. interior de San Saint José. Bernard said, "Why San did he Bernardo wish to dijo, leave her? ¿por qué deseó Listen now dejarla? no longer to my Escuchen, opinion, but to ya no that of más a the mi opinión, fathers." sino a la de los padres. Joseph wanted to leave her for José the quería same reason dejarla por la Peter misma razón begged to que leave him. Pedro rogó al Señor When he said, dejarlo, "Depart from me, Lord, for cuando I le am a dijo, sinful apártame man." de mí, Señor, porque soy For un the same pecador. reason, the Por la centurion misma kept him razón, from el his house. centurión "Lord, I am lo not worthy that you mantuvo should come under my roof." alejado de su casa. Señor, no Thus soy digno de Joseph, que entres en mi considering casa. himself Así unworthy pues, of the José, sinner, considerándose said to indigno y himself pecador, that a man se like dijo a sí him mismo que un ought hombre not to como live él under the same no roof debía with vivir a bajo woman el so mismo techo exalted, con una mujer whose tan wonderful exaltada, and superior cuya dignity filled him with awe. dignidad le llenó de maravilla. He saw with fear and trembling Él that she veía bore con the temor surest signs of y divine maravilla birth. que ella tenía las Since he señales could not claras de la fathom the presencia divina, mystery, ya he que no wanted to podía depart sondear el from her. misterio, quería alejarse Peter de was ella. frightened by the presence Pedro of great tuvo miedo power. por la presencia de The gran poder. centurion feared the El majesty of the centurión presence. temió la majestuosidad de Joseph, la too, as a presencia. human being, José también, was como ser afraid of the humano, newness of the tenía great miedo de miracle, la novedad the del gran profundity of milagro, the mystery. la profundidad So he del decided to leave her misterio. quietly. Así que decidió dejarla Are you en surprised that silencio. Joseph judged ¿Acaso himself le sorprende unworthy of the que pregnant José se virgin's company? considerara digno de la After all, have you compañía de not la heard that Virgen Saint encinta? Elizabeth, too, ¿Acaso no han could escuchado que not también endure her Santa presence Isabel without no fear podía and soportar awe? su presencia sin temor y She says, maravilla? "Whence is this to me Ella that the dice, mother of my Lord ¿cómo should es que come la to me?" madre de mi Señor This, viene then, a mí? is why Joseph decided to Por leave eso her. es que José decidió Again, dejarla. St. Bernard of Clairvaux, a doctor of the Esto church, otra he vez es says de San clearly he's not Bernardo de resting Claraval, on his doctor opinion. de la This is from the Iglesia. fathers Y of the dice church. claramente que esta no es su opinión, sino esto proviene The de los light of this padres de la interior Iglesia. trial that St. Joseph En, was enduring dentro de este is an example contexto, for us. San In the José es midst of un the ejemplo trials that para we go nosotros. through, En like medio St. de las Joseph, we want tribulaciones to por las follow que his estemos, example and como San obey José the queremos command of seguir the su angel, ejemplo y obedecer el as St. mandamiento del Joseph was ángel, seeking to obey the commandment of God, and he así saw como that José working buscaba fruit. obedecer el mandamiento de So Dios. Joseph obeyed the command of the angel José until
obedeció el mandamiento del ángel y aceptó a María en su hogar, cumpliendo el llamado y plan de Dios. Sabemos que incluso el más grande de los santos sufrió tribulaciones, y cuando se les enteraron de la voluntad de Dios, la buscaron con todo su corazón. Querían
conformar su voluntad con la voluntad de Dios. Sabían que ahí es donde estaba su santidad y su paz, en la voluntad de Dios, en todas las cosas. El ejemplo de San José es presentado hoy como un modelo de rectitud y santidad. Sabemos que José, cuando despertó de su sueño, hizo lo que el ángel le dijo. Escuchamos que no tuvo relación con la Santísima Virgen María hasta que dio a luz un hijo. Es muy importante esto porque este versículo a menudo es malinterpretado y malentendido. Que con respecto a esto, es importante indicar que la palabra en griego, hasta, no implica que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Cristo. Se enfatiza como una afirmación de que José no tuvo involucramiento en el embarazo de María y que ella efectivamente concibió milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Solo un breve ejemplo para mostrar que en las Escrituras la utilización de la palabra hasta en griego no implica obligatoriamente un cambio, como lo usamos la palabra el día de hoy. Hoy uno diría, me gusta me gustaba ese equipo deportivo hasta que me desilusionaron, y ahora ya no me gustan como antes. Así es como utilizamos esa palabra, hasta. Pero hay casos en las escrituras donde se utiliza la misma palabra, geos, en griego, y no implica un cambio después de cierto punto. Por ejemplo, en la primera Timoteo capítulo 4 versículo 13, San Pablo dice, hasta que yo venga, es hasta que yo venga. Lean las escrituras en público, prediquen y enseñen. Sencillamente enfatiza un punto que él quiere que lean las escrituras, que prediquen y enseñen. No está implicando que no deben hacerlo o que habrá un cambio después de ello. Nada más dice, antes que yo venga, hagan esto, enfatizando un punto. Sabemos que la virginidad perpetua de la Virgen es algo firmemente establecido en la tradición sagrada, es algo transmitido desde la antigüedad. Y vemos que la virginidad perpetua de la Virgen también mencionada en el canon romano. Oramos en comunión con aquellos cuya memoria veneramos, en especial la gloriosa siempre Virgen María. En cada misa rezamos esto. Es un don que Dios le dio. Y su virginidad perpetua es señal de su don, de su entrega a Dios y la santa voluntad de Dios. Y es algo que debe inspirarnos a entregarnos al Señor y buscar su voluntad. Al continuar preparándonos para celebrar el nacimiento del Salvador una semana a partir de hoy, pedimos la intercesión de la Virgen y San José para que siempre busquemos la voluntad de Dios y su plan para nuestras vidas todos los días.